Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, registrando la asistencia. Escuche la asistencia. Alvarado. Presente. Carchi. Presente. Castro Yuri. Presente. Castro Narcisa. Presente. Cedeño. Presente. Guaranda. Presente. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Manzaba. Presente. Mejía. Presente. Moncada. Presente. Nacipucha. Pantaleón. Pilalo. Presente. Piloso. Presente. Rugel. No escuché bien, ¿podría repetirme? Que le justifique a Rugel. Sí, es que tuvo una emergencia y por eso no se puede conectar. Ok. Ruiz. Salazar. Presente, Miss. Presente. Salazar. Ruiz. Ruiz también está. Presente. Ok. Y Salazar. Presente, Salazar. Torres. Presente. Velasco. Presente. Belis. Presente. Bueno, avanzando con los temas que nos corresponde ir revisando dentro de la macroeconomía, hemos ingresado ya a lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la teoría de la producción, y en función a esto pues se van enmarcando diferentes temas relacionados a toda esta macroeconomía. El día de hoy vamos a abarcar lo que hace correspondencia a dos temas, lo que se conoce como el mercado de bienes o representado dentro de este análisis macroeconómico como la curva IS, y lo que son los activos financieros. Enmarcados dentro de lo que es esta curva IS o enmarcado dentro del mercado de bienes que ustedes ya conocen, porque ustedes revisaron en microeconomía, el mercado de bienes que viene pues enmarcado dentro de lo que tiene que ver netamente con estas curvas de oferta y estas curvas de demanda que tienen su relación directa con los precios y con las cantidades. Dentro de la macroeconomía se hace un análisis profundo a este tipo de mercados y todas las diferentes incidencias
que vienen enmarcados dentro de este. Pero se enmarca como una curva IS para relacionar el mercado de bienes y con una curva LM, que eso revisaremos en la siguiente clase, una curva LM donde se relaciona todo lo que es la oferta monetaria. Entonces acá en macro no hacemos un equilibrio entre oferta-demanda, sino entre mercado de bienes y mercados de oferta monetaria representado a través de sus curvas IS-LM, ¿no? El implicamiento de estas curvas, al igual que las otras curvas que se han revisado de oferta, de demanda, de inversión, pueden ir teniendo también sus desplazamientos y pueden ir teniendo sus cambios. Estos van a estar medidos netamente dentro de lo que corresponde y tiene que ver con la producción, porque recuerden que estamos ya en producción, estamos viendo producción total, estamos viendo lo que hace referencia a las producciones marginales, ¿no? Entonces, todos este tipo de curvas tendrán su relación netamente con este mercado de bienes y con dichas curvas. Vamos a compartir una información. Pueden visualizar. Sí. Sí, Miss. Los demás. También, Miss. Sí. Ah, listo. Entonces tenemos aquí como algo para documento de soporte, ¿no? Igual esta información va a ser compartida luego en el aula, pero usted va tomando nota en función a lo relevante de la explicación dada. Entonces les decía que en este mercado ya netamente macroeconómico, se hace una relación fundamental entre el mercado de bienes y el mercado de la oferta monetaria. Hoy vamos a hablar lo que hace referencia al mercado de bienes y que se representa a través de lo que es la curva IS, ¿no? La curva IS porque va en relación a lo que son los niveles de inversión y lo que son los niveles de ahorro. Recuerden que se ha revisado anteriormente en las clases que los niveles de ingreso que se reciben, una parte se destina al consumo y la otra parte debe destinarse al ahorro, siempre y cuando la economía, las circunstancias actuales lo permitan. Aquí tenemos los mercados de bienes y la relación con la curva IS. La inversión ya no es un componente exógeno de la demanda. En clases anteriores nosotros hablamos de la inversión, por ahí debe haber unas diapositivas donde yo les puse la inversión, cómo se representaba la curva solo a través de una línea recta y que esta tenía una relación con las tasas de interés. Eso fue revisado ya en clases anteriores, ¿no? Entonces aquí vamos a mantener el mismo esquema, que entre los niveles de inversión y las tasas de interés, de acuerdo a su gráfico, tienen una relación inversa, ¿no? A medida que las tasas de interés se están incrementando, las tasas de interés están subiendo, los niveles de inversión van a bajar, porque nadie va a querer invertir en el momento que se cuente con unas tasas de interés demasiado altas. Situación contraria será cuando las tasas de interés disminuyen, las personas van a buscar obtener niveles de inversión, ¿no? Por ejemplo, si usted va a realizar un préstamo, ¿usted qué va a buscar? ¿Las tasas de interés altas o bajas? Bajas. Bajas, ¿no? Usted va a buscar tasas de interés bajas, porque de esa manera los
valores que usted tendrá que ir cancelando, de acuerdo con la capitalización del préstamo, van a ser menores. ¿Qué va a ocurrir si bajo las circunstancias las tasas de interés están altas? Los valores de capitalización van a ir aumentando, ¿no? Entonces, así también se enfoca lo que tiene que ver con los niveles de inversión. Hay una relación inversa, ¿no? Y esto ya lo habíamos revisado, lo que tiene que ver con estas relaciones. También revisamos cuando hablábamos de los temas de la inflación. Cuando hablamos de los temas de la inflación, también hicimos una relación de estos niveles de inversión y la relación que tienen con las tasas de interés, ¿no? Entonces vamos a tener que estos niveles de inversión, la inversión va a depender de los niveles de renta existente, de los niveles de ingreso y de los niveles de tasas de interés, ¿no? Entonces dice, a partir de ahora consideramos que la inversión depende directamente del nivel de ventas, lo que tiene que ver con los niveles de ingresos, e indirectamente del tipo de interés. ¿Por qué va a depender la inversión de los niveles de ingreso o de los niveles de venta? A ver, ustedes me pueden contestar esa interrogante. ¿Por qué la inversión va a depender de los niveles de ingreso o los podemos enfocar como los niveles de venta, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Los niveles de venta, los niveles de ingreso que se van a obtener. ¿Por qué va a depender la inversión? De los niveles de venta o de los niveles de ingreso. Es una pregunta abierta al curso. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué los niveles de inversión van a depender de los niveles de ingreso o lo que podría ser en función a niveles de venta, ¿no? Que es lo mismo. ¿Por qué los niveles de inversión van a depender de los niveles de ingreso? ¿Por qué? Porque dependiendo de las ventas que tenga una empresa, son el valor monetario que ingresa a la misma y de eso depende si va a invertir mucho o va a invertir poco. Ya tenemos el criterio de Tania. Los demás, no esperen que unos cuantos respondan. Emita su criterio. Guerrero, Castro, Narcisa, Yuri, Velasco, Torres y Lalo. ¿Por qué? Solo tenemos la respuesta de Tania. Analícela y responda. Ya, yo pienso que los niveles de ventas, cuando aumentan, uno opta por hacer una inversión porque hay ventas. Pero si no hay ventas, ¿para qué buscar una inversión si no hay ventas? Ya, listo. Tenemos otra respuesta. Por lo menos deben haber unos 5 o 6 criterios. Herrera. ¿Por qué? ¿Por qué van a aumentar? ¿Por qué van a haber variaciones en los niveles de inversión dependiendo los niveles de renta, en este caso los niveles de ingreso? Bueno, ya que no han dado la respuesta, entonces vamos a tomar aleatoriamente. Sandy Herrera. Pienso yo, porque si uno tiene niveles de venta altos, uno vende bastante, uno va a invertir más.
Ya. Eso. Eso es la respuesta de Sandy. Por acá tenemos a Iliana Torres. Iliana. Bueno, yo pienso que eso no tiene una mayor cantidad de inversión. O sea, si de ventas no se puede generar inversión en la empresa o cualquier negocio. Ok, entonces tenemos que los niveles de inversión van a ir dependiendo de los niveles de renta en función a los niveles de ingresos que se estén generando. Muchas de las empresas dependen dentro de lo que es su funcionamiento, dentro de lo que es la estimación de sus estados financieros, de lo que son los niveles de ventas. Perdón un momentito. Entonces les indicaba que ciertas empresas van a depender en lo que tiene que ver en cuanto a sus ingresos netamente de los niveles de venta. Como bien lo marcaban algunas de sus compañeras, en función a los niveles de ingresos que se estén generando por estos niveles de venta, serán los niveles de inversión que se realizan, ¿no? Nosotros tenemos que las empresas realizan estimaciones en cuanto a presupuestos. Hacen un cálculo de vamos a vender 5,000 unidades durante el primer trimestre del año. Entonces se van a generar niveles de ingreso y con esos niveles de ingreso se podrá en la empresa realizar otro tipo de inversiones. En la economía es igual. De los niveles de producción va a ir dependiendo los niveles de ingreso. Nosotros necesitamos producir, ya ese tema lo hemos abarcado, necesitamos producir no solo para un mercado interno, sino también para un mercado externo. Entonces, esta inversión va a ir dependiendo de los niveles de ingreso y la relación que tiene inversa con las tasas de interés. Aquí tenemos un gráfico donde se puede ir denotando el equilibrio que existe en el mercado de bienes, ¿no? Hacemos una relación entre los niveles de producciones existentes que van a ir variando dependiendo los niveles de demanda, ¿no? Se produce para que estos bienes sean demandados, ¿no? Entonces nosotros podemos ir midiendo esta línea recta que está representando los diferentes niveles de producción y podemos ir teniendo niveles de demanda. ¿Dónde se produciría el equilibrio en estas curvas? ¿Dónde se produciría el equilibrio? En el punto A. Ya, eso dice Mejía, los demás. ¿Dónde se produciría el equilibrio? La intersección de la curva A y B. Ya, por ahí tenemos otra respuesta. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde se ve? En el espacio que hay entre la A y las dos Zetas. Ya, el equilibrio está producido en el intercambio aquí, ¿no? En la interacción de las curvas de producción y la curva de demanda, ¿no? En lo que hace relación al punto A. Ahí nosotros tenemos que a una determinada cantidad de producción se va a producir el equilibrio de una cantidad dada de demanda, ¿no? En este caso el gráfico no tiene valores, ¿no? Pero está enfocado de esa manera. Necesitamos tener un punto de equilibrio el cual nos enmarque si nuestros niveles de demanda aumentan o disminuyen, si los niveles de producción aumentan o disminuyen. Yo les hago una pregunta. Ustedes están observando el gráfico y ustedes ya analizan equilibrios del mercado. Recuerden que este igual es el equilibrio del mercado
pero no analizado como oferta-demanda, sino desde el punto de vista de mercado de bienes de macroeconomía a través de lo que es una representación de una curva. A partir de este punto de equilibrio, que es el punto A, ¿no? Donde se intersecta la curva, a partir de este punto de equilibrio, ¿qué ocurre? Es decir, de este punto de equilibrio hacia arriba, ¿qué ocurre? Repito la pregunta. Esto tiene que ver mucho con parte analítica, ¿no? A partir de este punto de equilibrio, donde tenemos nuestra curva de producción y tenemos nuestra curva de demanda, ¿qué situación ocurre a partir de este punto? Es decir, todo lo que se enmarca, vamos a decir, hacia la derecha del equilibrio, ¿no? Enfocado así, hacia el lado derecho. ¿Qué ocurre a partir de esta situación de equilibrio? ¿Qué denota el gráfico? Hay mayor consumo, mayores ingresos. Los demás. Un desplazamiento en la Hay un, curva de la aum- demanda. hay un aumento ¿En qué? en la curva de la demanda. Ya. ¿Y los Digo yo que demás? habría una igualdad entre la producción y la demanda. Pero eso es en equilibrio, Cedeño. Solo en equilibrio están iguales. Ya a partir de ahí son situaciones de desequilibrio. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué ocurre en esa situación? ¿Quiénes están aumentando a partir de la situación de equilibrio? ¿Quién está aumentando? ¿Los niveles de producción o los niveles de demanda? Los niveles de producción son mayores. Es decir, que hay mayores niveles de producción, pero la curva de la demanda es menor, ¿no? A partir de esta situación hay mayor nivel de producción, pero la curva de demanda es mayor. Y recuerden que tampoco es favorable de que exista mayores niveles de producción si no hay quien consuma. ¿Qué ocurre hacia adentro del equilibrio? Digamos hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? La situación contraria, ¿cuál sería? Disminuye ¿Quién? ¿Quién disminuye? la producción. Los niveles de demanda son mayores y los niveles de producción están tendiendo a disminuir, ¿no? Entonces recuerden que este tipo de cambios que se van dando dentro de lo que es el mercado son cambios no determinados. Entonces aquí tenemos el equilibrio del mercado de bienes, hemos analizado producción y demanda. Un incremento en el tipo de interés disminuye la demanda de bienes para cualquier nivel de producción. Lo que revisábamos en la diapositiva anterior, que cuando los niveles de inversión aumentan, los niveles de tasas de interés aumentan, los niveles de inversión disminuyen. Y por tanto, ¿qué va a pasar con los niveles de producción? También van a disminuir, porque esto significa que habrá menor cantidad de dinero disponible como para poder incrementar los niveles de producción. Pasamos al siguiente gráfico. Miren ese gráfico. Aquí es ya donde está el planteamiento de lo que es la curva del mercado de bienes a través de su curva IS, ¿no? Hemos mantenido, este fue el gráfico que revisamos inicialmente, hemos mantenido nuestros niveles de producción, hemos mantenido nuestra curva, nuestros niveles de demanda, nuestros niveles de producción que van a ir aumentando dependiendo los niveles de demanda existentes, ¿no? De acuerdo aquí al gráfico tenemos inicialmente una curva de demanda representada a través de ZZ y luego tenemos que esta curva de demanda, ¿sí? Luego tenemos que esta curva se va a ir desplazando, ¿no? Esta curva se va a ir desplazando a través de lo que es su representatividad
de sus niveles de producción, ¿no? Entonces aquí tenemos inicialmente un punto de equilibrio y luego tenemos otro punto de equilibrio. ¿Debido a qué? Debido al desplazamiento que se van a ir realizando. Ustedes van a observar que en esta otra curva se hace una relación a lo que son los niveles de producción y las tasas de interés. ¿Cómo habíamos indicado que era la relación entre los niveles de producción y las tasas de interés? ¿Qué habíamos indicado? ¿Cómo era la relación entre la producción y las tasas de interés? Tenía una relación inversa. Bien. Tienen una relación inversa, ¿no? ¿Por qué hay una relación inversa? Porque cuando las tasas de interés suben, ¿qué pasaba con la inversión? Cuando las tasas de interés subían, ¿qué pasaba con la inversión? Bajaba. Disminuían. Disminuían. Y si los niveles de inversión disminuyen, ¿qué va a pasar con la producción? También disminuirá. También va a disminuir, ¿no? Porque significa que las personas, los individuos, van a tener menos disponibilidades para poder invertir, ¿no? Entonces esto provoca que la producción disminuya. Entonces aquí tenemos en este gráfico, ya no solo relaciona producción y demanda, sino que hace una relación entre lo que es los niveles de producción y las tasas de interés. Y esto permite que se haga una representación de la curva IS. Aquí en teoría les dice la obtención de la curva IS. El equilibrio en el mercado de bienes implica que un incremento en el tipo de interés lleva a una caída en la producción, justamente lo que estábamos analizando, y que la curva IS tiene pendiente negativa, ¿no? Tiene pendiente negativa y por eso es que refleja la relación inversa entre la producción y los tipos de interés. Pendiente negativa la curva, relación inversa. Aumenta la tasa de interés, disminuyen los niveles de producción. Disminuye la tasa de interés, aumentan los niveles de producción. En la práctica, esta curva IS también puede ir teniendo sus desplazamientos, pero ese no va a ser el caso de nuestro análisis, ¿no? Nosotros simplemente vamos a analizar el planteamiento de la curva y lo que ella representa. ¿Qué nos representa? Las relaciones entre las tasas de interés y los niveles de producción. Preguntas antes de dejar de compartir estas diapositivas. Bueno, yo sí les voy a plantear una pregunta. En función a la clase que estamos revisando. Anote la siguiente pregunta. En la economía, cuando las tasas de interés aumentan, ¿qué ocurre con la inversión? Punto. Responda en un par de minutos y luego vamos con los criterios. Miss, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que no escuché absolutamente nada. En la economía,
¿Qué ocurre cuando las tasas de interés aumentan con la inversión? ¿Me hizo una pregunta en video o escribí mal? Yo tengo como pregunta, en la economía cuando las tasas de internet aumentan. ¿Así dijo? Interés. Ah, escuché mal. Internet hablamos cuando es conectividad. Vamos a escuchar los criterios. La pregunta está enfocada en función a lo que son los incrementos o los cambios que puedan darse en las tasas de interés y las afectaciones existentes en los niveles de inversión, ¿no? Pilalo, Lilibek Pilalo. Lilibek Pilalo. No escucha Pilalo. Es la asistencia que estoy tomando, Pilalo. Tiene falta. Ah, ya escuchó, ya escuchó. Presente, Pilalo. Presente. Ya. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, vamos a pensar que es la conectividad. No se rían algunos. No. Bueno,
vamos a asumir. Adriana Guerrero. Adriana. Ya, cuando las tasas aumentan, existe afectación hacia las inversiones, ya que no serían favorables para financiar las inversiones. Como usted mencionó, nadie querría invertir si las tasas de interés son altas. Exacto, los niveles de inversión tienden a disminuir, ¿no? Además que concluimos de analizar el tema de que existe pues la relación inversa entre lo que son estas tasas de interés y los niveles de inversión. Iba a preguntar a Cedeño, pero es cierto que Cedeño me dijo que era el internet que creía. A ver, vamos a escuchar Génesis Pantaleón. Génesis. Ya, cuando las tasas de interés suben, necesariamente los costos van a subir, ya que va a dificultar lo que es la capacidad del sector empresarial al momento ya de financiar todas sus inversiones y no podrán, digamos, si suben, no podrán invertir más. Bien, Génesis, bien, sí, exactamente. Va a existir en este caso lo que es la afectación a lo que tiene que ver con la actividad empresarial, ¿no? Entonces habíamos enmarcado este tipo de relación inversa existente entre lo que son las tasas de interés y lo que son los niveles de inversión. En relación a este mercado de bienes, a lo que es la curva IS, que hemos visto cómo es su obtención a través de la relación, en primera instancia, producción-demanda y luego producción con tasas de interés, ¿no? Y obtenemos nuestra curva de mercado de bienes o representadas como IS. Dentro de este tema también debe abarcarse lo que hace referencia a lo que son los activos financieros, ¿no? Lo que son los activos financieros. Y un activo financiero es una representación de una parte que corresponde a lo que es propiedad de la empresa, ¿no? Porque estamos hablando de un activo. ¿Qué es un activo? Lo que forma parte en representación de una empresa y que tiene un X valor monetario. Se lo relaciona con la parte financiera para hacer relación a lo que son las finanzas, ¿no? Entonces vamos a tener que estos activos financieros van a tener su representación monetaria. Pero los activos financieros se los utiliza para poder ir realizando un sinnúmero de transacciones, donde cada uno de estos activos tendrá su representación a través de un documento y esto le da toda la legalidad posible. Nosotros podemos realizar compra y ventas de activos financieros a través de una acción, a través de un bono, a través de un pagaré, a través de una letra de cambio, y donde cada uno de ellos tiene su representación monetaria. Las transacciones que nosotros podemos realizar con estos activos financieros son de fácil transportación. ¿Por qué se habla de que tienen una fácil movilidad, una fácil transportación? Porque necesariamente este tipo de activo financiero podrían realizarse negociaciones sin la necesidad de tener su representación. Por ejemplo, nosotros podemos negociar un activo financiero en función a lo que es un edificio. Podemos comprar un edificio en Miami, no necesitamos que nos traigan todo el edificio. Simplemente lo hacemos a través de una representación de lo que es este activo financiero. Entonces, eso es lo que permite que actualmente se puedan ir realizando actividades con estos activos financieros, ¿no? Dentro de lo que son también estos activos financieros,
Las negociaciones que se realizan para estos activos financieros están enmarcadas en lo que se conoce como lo que es un mercado bursátil, ¿no? Un mercado bursátil que es donde nosotros podemos realizar este tipo de negociaciones de estos diferentes activos financieros. Y estos mercados bursátiles pues también tienen sus entes, ¿no? Donde nosotros realizamos las negociaciones, lo que son las casas de valores, lo que es la bolsa de valores, donde se pueden ir realizando la compra y la venta de estos diferentes tipos de activos financieros. Estos activos financieros van a seguir manteniendo su representatividad, su valor financiero, dependiendo, en este caso, con lo que tiene que ver con el funcionamiento, la incidencia de la empresa de donde surgen. Por ejemplo, yo voy a negociar una acción de una empresa que genera mayores niveles de rentabilidad. Esto significará que este activo financiero tendrá un valor mucho más alto que alguna empresa que también esté vendiendo sus acciones, pero que sus niveles de rentabilidad no sean mayores, ¿no? Entonces, esto también va a tener mucha incidencia. Algo muy importante para estos activos financieros es ir conociendo en función a lo que tiene que ver con sus estados financieros. Ustedes están en cuarto. ¿Ustedes ya vieron estados financieros? ¿Vieron ya estados financieros? ¿Qué estados financieros conocen? ¿Qué estados financieros conocen? ¿No me escucharon? ¿O qué estados financieros conocen? ¿Qué estados financieros conocen? ¿Han estudiado? ¿Han realizado? Pensando, cri, cri. A ver, eso sí tienen que han visto. De ley, yo sé que son dos que de ley los han visto. ¿Cuáles son? Ya se han visto otros en buena hora, pero hay dos que de ley han visto. Esta vez resultado, flujo de efectivo, pero por el método indirecto. Ya. Y también el balance general. De ley, los dos estados que generalmente se ven son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general, ¿no? Ya adicional a eso, que si ya se ve lo que es el estado patrimonial o si ven ya el flujo de efectivo, bueno, ya eso es particular. Pero por lo menos los dos básicos, el estado de resultados y el balance general. Y justamente estos tienen su incidencia dentro de lo que tiene que ver en cuanto a estas negociaciones de estos activos financieros. Porque ¿qué es lo que denotan? ¿Qué denota? ¿Qué enmarca el balance general? ¿Qué demuestra? ¿Qué objetivo tiene el balance general como estado financiero? A ver, vamos a escuchar a Iliana Torres. Iliana, ¿qué nos demuestra el estado de resultado, el balance general, perdón? Iliana Torres. Bueno, es un informe total de todas las cuentas para un determinado tiempo. Ya. Bueno, eso es lo que dice Iliana. Dice que es un informe en un determinado tiempo. Vamos a ver qué nos dice Narcisa Castro. Narcisa. Narcisa Castro. Dígame a mí. ¿Qué denota o qué es lo que, cuál es el objetivo que tiene el balance general? Que refleja la situación económica y financiera de una empresa Ya, bien. en momentos determinados.
Ya, listo. Entonces tenemos que el balance general como estado financiero nos va a denotar cuál es la situación económica y financiera que tiene la empresa. Entonces, esto va a servir para lo que tiene que ver en cuanto a las negociaciones de los estados financieros y de los activos dentro de lo que es el mercado bursátil. Porque ¿qué es lo que se va a buscar en el momento de las negociaciones? De que, en este caso, el momento de negociar una acción, la empresa presente unos estados financieros favorables. Porque significará que al adquirir esa acción, usted también va a ir generando sus niveles de rentabilidad. Estos activos financieros simplemente lo que son es otra forma para ayudar a lo que tiene que ver con la activación, el movimiento de lo que es el dinero, niveles de ingreso dentro de la economía, ¿no? Porque movemos la economía a través de niveles de producción, a través de exportaciones, a través de importaciones. Pero este mercado bursátil o estas negociaciones de los activos financieros fueron creados con el objetivo de ayudar a promover a través de estos nuevos niveles de ingreso a la economía. Es decir, ir buscando diferentes opciones, diferentes caminos por los cuales los niveles de ingreso de la economía puedan ser mucho más rentables, ¿no? Ese es el objetivo que tienen los activos financieros. Estos activos financieros, el momento que usted vaya a negociar estos activos, debe tener un amplio conocimiento en función al activo financiero que se va a adquirir. Entonces, por eso es que yo les digo que las empresas deben tener la información en cuanto a lo que son sus estados financieros, ¿no? Bueno, y ahí se van enmarcando otro tipo de negociaciones, de información que es necesario dentro de este mercado bursátil y que esto ayudará al cumplimiento de este tipo de negociaciones de los activos financieros. Entonces, eso como parte introductoria. El día de hoy hemos abarcado los dos temas, lo que hacía relación con la curva IS, mercado de bienes, y lo que tiene que ver un poco, que va de la mano con esto, que son los activos financieros.